¿Ah? ¿Cómo? No tengo, que ahora estoy haciendo mis clases, ¿ya, hija? Bien, esta es la primera parte de la lectura. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Bien, creo que hemos dado lectura al texto, ¿ya? Vamos a retroceder y para reforzar un poquito más, voy a dar lectura a esto, ¿no? Ustedes también nos pueden acompañar. La gran casa de las mariposas. El mariposario de Tambopata, el primero de su tipo, se encuentra en la Amazonía peruana, madre de Dios, y reúne la mayor cantidad de especies de mariposas. El artífice de este espacio, que todos los años recibe unas 17.000 personas, es el ingeniero forestal Augusto Mulanovich, quien en el año 2000 tuvo la idea de crear el mariposario de 600 metros cuadrados. El mariposario alberga a miles de mariposas, pertenecientes a varias especies, como Morpo, Melaus, Amadrias, Laudamia, Colobura, Dirce y Catonepele acotius. Todas las mariposas nacen y son criadas en cautiverio, y en las instalaciones se puede ver de qué se alimentan estos insectos y conocer sus diferentes fases de vida. Por un lado, las mariposas en su fase adulta se alimentan de néctar de las flores. Por otro lado, en su fase de orugas, comen flores, hojas, frutos y tallos. En zonas agrícolas, esto último puede representar un serio problema para el pastoreo y el cultivo de caña. ¿Sabías que Perú es uno de los países que cuenta con el mayor número de especies de mariposas en el mundo, alrededor de 4.000? Las mariposas habitan principalmente los bosques de nubes y la selva amazónica. Además, el mariposario incluye tours especiales para los niños, quienes tienen acceso a las áreas de crianza, en donde podrán observar las fases de huevos, orugas, larvas y crisálidas. Visítanos. Costo de entrada. Extranjeros adultos, 18 soles. Extranjeros, estudiantes y jubilados, 11 soles. Niños extranjeros, 9 soles. Nacionales, adultos, 15 soles. Estudiantes y jubilados, 10 soles. Niños, 7.5 soles. Horario, lunes a viernes desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. Sábados y domingos desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m. Y el texto ha sido adaptado y ahí nos presentan la dirección de la página web de donde han sacado el texto, ¿no? Entonces, hemos presentado un texto. Ahora sí vamos a la parte práctica, ¿ya? Siempre nos van a presentar cuál es el propósito de la docente, ¿no? En este caso, la docente dice que busca que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. Ese es el primer propósito.
Entonces, en los exámenes nos van a decir cuál sería la mejor acción o la pregunta que va a permitir al estudiante cumplir con el propósito de la docente, ¿no? Entonces, vamos a participar. Si la docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto, ¿qué preguntas podría hacer la docente? Pueden activar sus micrófonos o también en el chat pueden escribir las preguntas para yo copiar y pegar. ¿Dónde queda en este caso, el lugar del maniposorio? Listo. Y hay una participación, vamos a copiar. ¿Dónde queda el mariposario? ¿Alguien más? ¿Crees tú que las mariposas puedan sobrevivir en otro sitio aparte del mariposario? Listo. Bien. ¿Algún colega más que nos quiera formular? Recordemos que el propósito de la docente es que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. ¿Cuál es la intención del autor? Listo. ¿Cuál es la intención del autor? Bien. No sé si hay en el chat quizás alguna pregunta. Sí, dijo Jordan, llámale a su ¿No hay más colegas? toalla. Que venga, Que venga. Bien, vamos a tomar las opiniones que han dado los colegas, ¿ya? Entonces, la docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita, ¿ya? Luego vamos a ver un cuadrito y nos va a ayudar y vamos a ver por dónde han estado orientadas nuestras preguntas. En el siguiente cuadro dice, la docente busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de reflexionar sobre el contenido del texto, ¿no? Recordemos que en esta competencia de leer diversos tipos en su lengua materna, hay una capacidad que es recuperar, obtener información, ¿no? Hay otra capacidad que es interpretar, ¿cierto? Deducir información. Y hay otra capacidad que es reflexionar, ¿cierto? Acá el profesor Elmer nos dice, ¿para qué se ha organizado la información en el cuadro de doble entrada? Ya, esto vamos a trasladarlo a esta parte de acá, ¿no? Acá, nos aparece una ayuda ya, ¿no? En el primer rectángulo no teníamos esto, ¿no?
opina sobre el contenido y la organización del texto. Acá ya tenemos esto, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para guiarnos, ¿no? El profesor Elmer, por ejemplo, ha colocado acá en el chat, lo voy a copiar su pregunta, dice, ¿para qué se ha organizado la información en el cuadro de doble entrada? ¿Ya? Vamos a darle más. Listo. ¿Qué es lo que nos dice acá? Cuando queremos trabajar esta capacidad de reflexionar, de evaluar, se refiere a que el estudiante va a opinar sobre el contenido y la organización del texto. También va a opinar sobre la intención de diversos recursos textuales. Y los recursos textuales son, por ejemplo, lo que ha utilizado acá el autor. Mire. ¿Qué ha utilizado? Un recurso textual tipográfico. ¿Por qué? Porque estas letritas son más grandes, están de otro color. También ha utilizado un recurso textual gráfico, ¿no es cierto? En este caso nos presenta un esquema. Y también hay otros recursos, ¿no? Por ejemplo, puede haber ahí el uso de palabras que no son conocidas para los estudiantes. Entonces, esta parte de acá nos dice que opina sobre el contenido y la organización del texto, pero también opina sobre la intención de diversos recursos textuales, ¿no? Recursos textuales tipográficos como el tipo de letra, quizás hay algunas palabras que estén en negrita, más grande, etc. O recursos gráficos, ¿no? Como cuadros, dibujos, etc. También opina acerca de la intención del autor y el efecto que producen los lectores. Y esto es lo que nos ayuda, nos da el profesor Elmer Jara, miren. ¿Para qué se ha organizado la información en el cuadro de doble entrada? Esta es una pregunta que sí cumple el propósito para que los estudiantes reflexionen, porque nos está dando que reflexionen, opinen acerca de la intención del autor en la utilización de este cuadro de doble entrada. Es por eso que acá dice, opina también acerca de la intención del autor y el efecto que producen los lectores, ¿no? Dice a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales que se desenvuelven. En este caso está opinando acerca del contenido, no está opinando. Está opinando acerca de la intención de diversos recursos textuales. Esto se refiere a que el docente ha utilizado, el autor ha utilizado con un propósito esa tabla, ¿no? No es por usar, sino que tiene un propósito. Entonces, esta pregunta sí encaja acá en lo que es la búsqueda del propósito de que el estudiante reflexione sobre el contenido del texto. ¿Qué más podríamos decir? Otra pregunta que se relacione con este propósito. Algún colega que nos ayude, por ejemplo, dice, opina sobre el contenido, sobre la organización del texto, sobre la intención de diversos recursos textuales, sobre la intención del autor y el efecto que producen los lectores. Entonces, alguna pregunta que puede encajar ahí con ese propósito. Bien, en el cuadro que vamos a presentar después nos va a ayudar más. Ya esto estamos a manera de saberes. Muy bien. A ver, seguimos con el otro. Dice, la docente busca que los estudiantes recuperen información explícita en el texto. Ahora sí, preguntas para este propósito. La docente busca que los estudiantes recuperen información explícita. Ya tenemos acá en el chat.
¿Cuál es el título del texto? ¿Cuál es el título del texto? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿De qué se alimentan las mariposas? ¿Dónde está ubicado Tambopata? Y también tenemos acá otro mensaje. ¿Existirá en otros lugares un mariposario? ¿En qué región se encuentra ubicado el mariposario? Ahora sí ya tenemos varias preguntas y después del cuadro vamos a ir dejando las que pertenecen y sacando las que no. ¿Ya? Tenemos acá el profesor Demetrio nos dice qué especies de mariposas se encuentran en el mariposario. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a colocarlo acá. Listo. Gracias, colegas. Muy bien. Ahora sí vamos a presentar un cuadrito que nos va a ayudar bastante. ¿Ya? Y así como ayer presentamos un cuadro para las variables independientes y dependientes, ahorita vamos a presentar un cuadro que nos va a ayudar bastante. ¿Ya? Un ratito voy a dejar de compartir y lo vamos a ubicar acá. Y cuando yo lo comparta, vamos a dar una chequeada y vamos a ver que ese cuadrito nos va a hacer recordar qué capacidades tiene esta competencia de ley, ¿ya? Una de las claves en esto es conocer muy bien las competencias, ¿ya? Conocer muy bien las competencias para que se pueda tener idea de qué es lo que yo estoy resolviendo, qué me están pidiendo. Entonces, acá voy a presentar un cuadro. Acá está. Este es. Listo. Nuevamente voy a compartir. Me van confirmando, colegas, si es que pueden observar. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, profesor, se observa. Gracias, gracias, profesor. Miren, Sí, está acá está la compartido. competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y sus capacidades. Obtiene información del texto escrito e infiere e interpreta información del texto. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Tiene 3 capacidades. Ahora, estas 3 capacidades tiene desempeños en los diferentes grados. En primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, tiene sus desempeños. Y en el programa curricular también, cuando leemos estas capacidades, nos da una breve explicación de qué trata cada uno. ¿A qué se refiere la capacidad? Obtiene información del texto escrito. El estudiante localiza y selecciona información explícita. Acá vamos ya diferenciando un término. ¿Ya? Acá el estudiante localiza y selecciona información explícita. ¿Qué quiere decir?
que esta información está ahí en el texto. Yo lo puedo subrayar, lo puedo encerrar, lo puedo resaltar, ¿ya? Lo puedo marcar, etc. Ese estudiante lo va a obtener del texto. Cuando el estudiante se va al texto y lo ubica, lo subraya, lo encierra, lo pinta o lo resalta, está obteniendo información, es decir, está ubicando información explícita, ¿no? Entonces, por ahí, cuando nos pregunten si el propósito del docente es que el estudiante ubique información explícita sí, ubique información, ¿no? Explícita, entonces yo tengo que buscar preguntas que están en el texto, ¿no? La alternativa va a ser la alternativa que me lleva al texto, lo va a ubicar. Pero en cambio, ¿qué pasa cuando se refiere a la capacidad infiere e interpreta Infiere. información del texto? Acá ya el estudiante va a deducir el significado de palabras, ¿ya? Por ejemplo, en esta lectura, ¿qué palabras, qué pregunta puedo sacar para esa capacidad? O en esta parte. Por ejemplo, yo quiero esto, de acá. Quiero que mi estudiante deduzca el significado de la palabra tours. Entonces, yo en mi pregunta formulo, ¿no? Según el texto, ¿qué significa la palabra tours? Entonces, cuando yo he seleccionado ese tipo de pregunta, yo estoy aquí, ¿ve? En infiere. Está deduciendo el significado de palabras, ¿no? Pero también puede haber el significado de expresiones, ¿no? El significado de expresiones, ¿ya? Según el contexto. Establece relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito, como intención, finalidad. O sea, ¿con qué intención ha escrito el autor este texto? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su propósito? ¿No? ¿Por qué escribí? ¿Cuál es el propósito de esta lectura? Cuando me preguntan por el propósito, están en esta capacidad de infiere. Y toda lectura tiene un propósito, ¿no? Si yo leo un cuento, su propósito es narrarme una historia. Si yo leo una receta, su propósito es enseñarme cómo se prepara una receta. Si yo leo un manual, su propósito es instruirme cómo armo tal o cual cosa, ¿no? Si yo leo, por ejemplo, un texto argumentativo, su propósito es que convencerme acerca de alguna situación, de algún problema. Entonces, cuando el estudiante también deduce el tema central, ¿no? El tema, o sea, todo este texto, ¿cuál es la pregunta para el tema central? ¿De qué trata el texto? O sea, ¿de qué trata el texto? No un párrafo, sino de qué trata todo el texto. Ahí son preguntas que están referidas a la segunda capacidad, ¿no? También hay subtemas, ¿no? Como nos dice acá en el cuadrito, hay subtemas, ¿no? Yo puedo decir, yo puedo preguntar de qué trata principalmente el primer párrafo, ¿no? Hay causa-efecto, preguntas de causa-efecto, de semejanza. ¿Cuál es la enseñanza del texto? Según el tipo de texto también, ¿no? ¿Cuál es el propósito? A partir de información. Predice también de qué tratará el texto con algunos indicios. En este caso son el planteamiento de las predicciones, ¿no es cierto? Según, también es un tipo de inferencia, ¿no? A partir de las imágenes, del índice, del tipo de letra, las negritas, todo eso, va prediciendo qué tipo de texto va a leer.
Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de inferencias, de la segunda capacidad. Es decir, acá el niño ya no va a obtener información explícita, sino va a obtener información implícita, o sea, que no está en el texto. Para eso el estudiante tiene que deducir, tiene que interpretar, ¿no? Y la última capacidad es reflexiona y evalúa la forma, el contenido, el contexto del texto. Lo que habíamos presentado un avance en el segundo rectángulo, ¿no? Acá es que explique el tema, que explique el propósito, los puntos de vista, las motivaciones de personas y personajes, las comparaciones e hipérboles, el problema central, la enseñanza, los valores, la intención del autor, lo que nos había ya un colega adelantado una pregunta, ¿no? Clasificando y sintetizando información, que elabore conclusiones sobre el texto para interpretar su sentido global, que opine sobre el contenido y la organización del texto, la intención del uso de diversos recursos textuales, lo que vimos en el texto anterior. ¿Por qué utilizó un gráfico, ¿no? ¿Cuál fue la intención del autor? ¿Para qué? ¿Cuál es la función de ese cuadro ahí? La intención del autor y el efecto que produce en los lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales. Entonces, con este cuadrito, yo estoy seguro que nuestras preguntas que formulamos a un inicio lo vamos a replantear, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir acá y vamos a presentar el cuadro que estábamos trabajando anteriormente, ¿ya? Muy bien. Acá está. ¿Se observa, colegas? Sí, ¿Me confirma? sí. Sí. Listo. Ahora sí. El propósito dice, la docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita. Entonces, cuando yo digo, ¿dónde queda el mariposario? Yo me voy al texto Explícita. y lo busco, ¿no es cierto? Lo encuentro ahí. Y cuando yo lo encuentro en el texto, ¿qué es? ¿Implícita? Explícita. Explícita. Exacto, ¿no? Entonces, esta pregunta de acá, ¿dónde queda el mariposario? ¿A dónde lo puedo pasar? Donde dice acá, ¿no? La docente busca que los estudiantes recuperen información explícita. Entonces, esto lo paso acá, porque lo va a ubicar ahí, ¿ya? Seguimos. ¿Crees tú que las mariposas puedan sobrevivir en otro lugar aparte del mariposario? Implícita. Es implícita. Implícita. Ya, E ¿es infiriendo. implícita o está buscando una opinión? A ver, Está buscando una opinión, es implícita. Ya. Entonces, esta pregunta, ¿dónde va? Encaja. En Más, ninguna. más Es está acá, ¿no? La docente busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de reflexionar. Exacto. Muy bien. Claro, es valorativo, ¿no? ¿Cuál es la intención del autor? queda libre. Implícita. Claro, Implícita. acá sí lo podemos dejar. Ahora sí, según el cuadrito que hemos presentado, había diferentes preguntas para obtener información implícita. Uno es, por ejemplo, deduce e interpreta el significado de palabras. ¿Qué palabra podríamos hacer ahí, por ejemplo?
hicimos un ejemplo, ¿no? Lo rodeamos. El significado de la palabra tours. Muy bien. En el texto, Cris. Cris. ¿qué significa la palabra tours? Tours. Muy bien. Entonces ahí estamos haciendo un tipo de inferencia que es deduce el significado de palabras. Y también hay expresiones, ¿no? Pero en este caso hemos tomado una palabra, ¿ya? Cuando hablamos del propósito, ¿cómo sería la palabra? La pregunta. Ya tenemos ahí, ¿no? ¿Cuál es la intención del autor? O ¿cuál es el propósito, no? Texto. ¿Para qué fue escrito el texto? Acá tenemos otro tipo de inferencia, ¿ya? Tenemos otro tipo de inferencia. Y lo que estamos acá es deduciendo el propósito del texto, ¿no? Y había otro tipo de inferencia, por ejemplo. Lo voy a colocar la inferencia y ustedes me dicen la pregunta, ¿ya? ¿Cuál sería la pregunta para el tema central? ¿De qué trata el texto? Claro. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿De qué trata el texto? Entonces ahí estoy deduciendo el tema central. Pero también hay subtemas, ¿no? Hay subtemas y por ahí lo escuché a un colega, por ejemplo, en el párrafo, ya no de todo el texto, sino en el párrafo 3, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? Entonces, con estas preguntas, la docente sí cumple el propósito de que los estudiantes deduzcan información implícita. Ahora, la segunda parte dice, la docente busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de reflexionar. Y ya tenemos dos preguntas, ¿no? ¿Para qué se ha organizado la información en el cuadro de doble entrada? ¿Crees tú que las mariposas puedan sobrevivir en otro lugar aparte del mariposario? ¿No? Y otras preguntas más que en el estudiante tengan la función de obtener información acerca de qué, de opiniones sobre el contenido, sobre la organización del texto, ¿no? Otro puede ser, por ejemplo, ¿cómo podrías resumir tú el texto? ¿No? Estás sacando conclusiones. Entonces, por ahí estamos avanzando ya en las dos capacidades y colocando algunas preguntas que sí van a llegar al propósito. Y acá, por ejemplo, dice, la docente busca que los estudiantes recuperen información. Información explícita. Cris. Vamos revisando las preguntas y lo vamos analizando. A ver, la primera pregunta, ¿cuál es el título del texto? ¿Es explícita? Explícita. Sí, ¿no es cierto? Porque lo voy a ubicar ahí. ¿De qué se alimentan las mariposas? Explícita. También está en el texto, ¿no? ¿Dónde está ubicado Tambopata? Explícita. ¿Existirá en otros lugares un mariposario? Implícita. Ahí sí ya no pertenece a este grupo, ¿no? ¿Ya? ¿En qué región se encuentra ubicado el mariposario? Explícita. También, ¿no? También está. ¿Qué especies de mariposas se encuentran en el mariposario?
También nos da en el texto, yo lo puedo subrayar, etc., ¿no? ¿Dónde queda el mariposario? Igual. Entonces, en esta de acá nomás, en esta de acá, simplemente la vamos a sacar esto, ¿no? Listo. Y ahora acá tenemos un ejercicio, ¿no? El ejercicio es el siguiente. Ahora relacionamos preguntas con respuestas. O sea, ¿cuál es el propósito de la pregunta? ¿Cuál es el alimento de las mariposas adultas? ¿Cuál es su propósito? ¿Recuperar información que deduzca o que reflexione? Recuperar información. Recuperar, no sé por qué eso lo va a encontrar en el texto. Claro, ya está en el texto ya. Exacto. ¿Qué significa artífice en el contexto en el que aparece? Deduce información ahí. Deduce. Deduce el significado de una palabra. Muy bien. Y la última dice, ¿creen que es justo que el precio de las entradas no sea igual para todos? Está bien, hay reflexión ahí. Reflexión. Entonces acá hay una correcta relación, ¿no? Acá cada pregunta tiene un propósito. La de amarillo es recuperar información. La de celeste es que deduzca, que interprete. En este caso va a interpretar el significado de una palabra. Y la de otro color es que reflexione, ¿no? Que opine acerca de eso. Entonces, con estas orientaciones vamos a la parte ya de las preguntas del examen, ¿no? Recordemos que tenemos de este tipo de preguntas más o menos 15, pero todas no van a ser de comprensión lectora, perdón, todas no van a ser de la competencia de lee, sino que va a haber también algunas preguntas de lo que es la competencia de escribe. Pero bueno, estamos avanzando en las que podemos identificar que nos pueden ayudar a ganar puntos, ¿no? Pregunta 1 dice, la docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para lograr su propósito? Tenemos A. ¿Cuál es el alimento de las mariposas adultas? ¿Qué significa artífice en el contexto en el que aparece? ¿Creen que es justo que el precio de las entradas no sean igual para todos? La B. Muy bien, ya tenemos varias respuestas. El profesor Elmer nos dice la B, el profesor Walter Rojas también nos dice la B. La B, la B. La B, ¿no? Esta es la clave para mí, ¿no? Información implícita, o sea, que no está en el texto. ¿Cuál es el alimento de las mariposas adultas? Lo va a ubicar. Nos vamos al texto, lo doy una leída y lo ubico, ¿no? Entonces ya no sería implícita, sería explícita. ¿Creen que es justo? Me está pidiendo una opinión, pertenece a otra capacidad. Entonces, por lógica, es la letra B, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. La docente busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de reflexionar sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para conseguir su propósito? ¿No? Si quiere que los estudiantes reflexionen. Entonces tenemos ahí 3 alternativas. A, B y C. La A. El profesor Elmer nos dice la C. Sí. ¿Cuál? Acá también hay que utilizar una estrategia del descarte, ¿no? ¿Cuál lo podemos sacar rápidamente ya por descarte? O sea, ya no lo vamos a mirar ya. Reflexionar. Sale por descarte. Comentarles que en el texto se presentan varias palabras, como morpo, melanus y tus, escritas en cursiva.
Luego pedir que expliquen por qué están escritas así. Es deduce. Ya, entonces acá el propósito de la docente es que en sus estudiantes quiere desarrollar la capacidad de reflexionar. Reflexionar. Exacto, ¿no? La C. La B tampoco puede ser, miren. Pedirles que revisen los datos de la tabla. La C es. Visítanos. Luego solicitarles que expliquen si la manera en que se distribuye dichos datos Expliquen es de clara. manera. Pero no hay Exacto. reflexión. Preguntarles De manera qué en que se información brinda el distribuyen dichos recuadro. datos. ¿Sabías qué? Es el nombre del No, recuadro. no es flexible. Luego pedirles que expliquen Sí. la función de este recuadro. Brinda el cuadro. ¿Sabías que? Claro. Luego pedirles que expliquen. Ahí en la parte de las orientaciones El texto. nos La C. nos dice que el estudiante explica la función, ¿no? En esta partecita de acá. Opina sobre el contenido del texto y la organización del texto. La intención de diversos recursos textuales. O sea, ¿cuál es la intención de esos recursos? Entonces acá se relaciona, ¿no? Preguntarles qué información brinda el recuadro. Luego pedirles que expliquen la función de este recuadro en el texto. La respuesta correcta es la letra C. Y la última dice, la docente busca que los estudiantes recuperen información explícita en el texto. Cuando hablamos explícita es porque va a estar ahí, ¿no? ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para lograr su propósito? La letra A, dice el profesor Elmer. La B. La B. La B. La B. Letra B. La B. En la La B. primera, ¿cuál es el propósito principal del texto? ¿A qué capacidad se está refiriendo? Inferencial. Inferencial, ¿no? Inferencial. Es deducir el propósito. O sea, ¿para qué se escribió ese texto? En la letra C, por ejemplo, dice, ¿por qué las orugas pueden ser un problema para las zonas agrícolas? Reflexionar. También, ¿no? Y en cambio en la letra B nos dice, ¿cuáles son las fases de vida de las mariposas? Y eso está en el texto, ¿no? Entonces ahí varios colegas, por ejemplo, coinciden, Ronilton también la letra B, ¿ya? La letra B. Y para terminar tenemos este texto, ¿ya? De un examen de ascenso también, y con las orientaciones de hoy día esperemos que lo podamos solucionar. Dice, los estudiantes de primer grado se encuentran interactuando con diversos textos literarios. En esta oportunidad, la docente les ha propuesto leer el siguiente poema, Travesuras. Una ovejita de blanca lana, como avioncito quería volar. Mueve patitas, salta que salta, hasta que al suelo vino a parar. Entonces quiso ser cocodrilo, y sobre el suelo se arrastra ya. Como se puso nuestra ovejita, ahora su mami se va a asustar, ¿no? Es el poema, y dice, durante el intercambio de ideas sobre el poema, varios estudiantes realizan algunos comentarios. A continuación se presentan los comentarios de 3 estudiantes. Aldana, esta es la historia de una ovejita que le gustaba imitar. Vea, mi mamá me contó una historia en la que las ovejitas podían volar como los pájaros. Carla, estas letras de aquí, señalando el título Travesuras, están más oscuras porque es el título, ¿no? ¿Qué estudiante ha deducido información implícita del poema? Esa es la pregunta. ¿Ya? Vamos a dejar un ratito para que den otra lectura a ustedes y luego ya sus opiniones acerca de qué estudiante ha deducido información implícita del poema, o sea, que no está, ¿no? Aldana, Bea o Carla.
Aldana y luego La A. la Carla. Aldana y después Carla. Tenemos la C, la A, la C. ¿Qué estudiante ha deducido información implícita del poema? Cuando hablamos La de A. implícita es porque ya no está en el texto, ¿no? Una colega nos está diciendo la A. María Alvites también nos dice la A. Walter Rojas la C. Vamos al poema. En los primeros 2 párrafos o 3 párrafos está la clave de la respuesta, ¿no? Letra A nos dice el colega, muy bien. Dice, una ovejita de blanca lana como avioncito quería volar. Mueve patitas, salta que salta, hasta que al suelo vino a parar. Entonces quiso ser cocodrilo y sobre el suelo se arrastra ya. Como se puso nuestra ovejita, ahora su mami se va a asustar. Entonces hay un diálogo, ¿no? Aldana dice, esta es la historia de una ovejita que le gustaba imitar. Vea, mi mamá me contó una historia en la que las ovejitas podían volar como los pájaros. Carla, estas letras de aquí, señalando el título Travesuras, están más oscuras porque es el título, ¿no? Pregunta ella. ¿No? Entonces, ¿qué estudiante ha deducido información implícita? Olga Medina nos dice la letra Aldana. A. Aldana. Aldana. ¿Qué ha hecho Aldana? ¿Ha sacado una qué? Una deducción. Una deducción, una conclusión. Una conclusión. Exacto. Ha inferido que primero la ovejita quiso ser un avión. Después quiso ser a imitar a la un ovejita. cocodrilo. Ha imitado, ¿no es cierto? Entonces, esta es la historia de una ovejita que le gustaba imitar. Entonces, prácticamente, en el texto no está. Ella está sacando una conclusión, ha interpretado el texto. ¿Qué nos dice Bea? Mi mamá me contó una historia en la que las ovejitas podían volar como los pájaros. Ya, nos está narrando nada más. No se refiere nada, no hay ninguna información. Carla, Fuera de... claro, fuera de- Carla, estas letras de aquí, señalando el título, Travesuras, están más oscuras porque es el título, ¿no? Ella más está opinando sobre los recursos textuales, ¿no es cierto? Está reflexionando sobre el texto, la tercera capacidad. Entonces, la correcta es la letra A. ¿Ya? A. Muy bien, tenemos las últimas 2 preguntas. La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre la función que cumplen los dibujos en el poema. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? ¿Qué función cumplían las ovejitas ahí en ese dibujo? A. Pedirles que indiquen a qué estrofas del poema corresponden los dibujos de la ovejita. Pedirles que expliquen cómo cambiaría su lectura del poema si estuviera sin los dibujos de la ovejita. Pedirles que comenten en qué se parecen los dibujos de la ovejita del poema a las ovejas que ellos han visto. Entonces, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre la función que cumplen los dibujos, ¿no? Tercera capacidad. ¿Cuál acción pedagógica es más adecuada para eso? Liliana nos dice C, Sokota Zuli nos dice C, Elmer Jara nos dice B. B. B también nos dice el colega. Acá lo que busca la docente, su propósito es que reflexionen los niños
¿Sobre qué función cumplen los dibujos? C, nos dice el colega. Es la función que cumplen, acá está, mire, es la función que cumplen los dibujos La en B. el poema, ¿ya? En el poema. O sea, ¿qué función cumplen los dibujos en el poema? La ¿Cómo letra lo B. descartamos? Por descarte, hay que utilizar siempre el descarte para ya no mirar tres alternativas, sino La A. ya, la A. Ah, Pedirles que indiquen a qué estrofas del poema corresponde el dibujo. Ahí no hay ningún tipo de reflexión, ¿no es cierto? Es ahí simplemente es unión, nada más, ¿no? Nilton nos dice la letra B. Entonces tenemos por descarte la A ya está, tenemos B y C. ¿Qué nos dice la C? Pedirles que comenten en qué se parecen los dibujos de la ovejita del poema a las ovejas que ellos han visto. ¿Cumplirá con la función, que reflexionen con la función que cumplen en los dibujos en el poema? No. No, entonces le está pidiendo que hagan otro comentario externo al texto. Entonces, por lógica, es la letra B. Pedirles que expliquen cómo cambiaría su lectura del poema si estuviera sin los dibujos de la ovejita. La correcta es la letra ¿ya? La letra B. Un ratito vamos a silenciar. Listo. Y tenemos la última pregunta. En otro momento de la actividad, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del poema. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para ello? Para tercera capacidad también, para que reflexionen. ¿Cuál de las tres preguntas permitirá a la docente que los estudiantes reflexionen? Ya tenemos una respuesta. La C. Ya. ¿Cuál sería por descarte para ya no estar mirando tres alternativas? ah, La A, dice el colega. Según la primera y segunda estrofa del poema, ¿por qué la ovejita se cayó al suelo? Y el propósito que busca la docente en los estudiantes es que reflexionen sobre el contenido del poema. Si me dicen, según la primera y segunda estrofa, ¿por qué la ovejita se cayó del suelo? Acá va a identificar información nomás, información explícita, ¿no es cierto? No hay reflexión. De acuerdo con el contenido del poema, ¿qué animal quiso ser la ovejita? También está ubicando, ¿no? ¿Cuál es la que va La C. a propiciar la reflexión? Es la C. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del poema? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta correcta. Bien, colegas, entonces con esto hemos querido un poquito reforzar nuestros conocimientos en las capacidades de lo que es la competencia de diversos tipos de textos. Como ven, es muy importante conocer la competencia y a qué se refiere cada capacidad. Ubica, deduce o interpreta y también reflexiona, ¿no? Y eso nos va a ayudar bastante a lograr el propósito que nos presentan en cada casuística de los exámenes, ¿ya? Entonces, muchísimas gracias, colegas, por su presencia y nos encontramos el día de mañana. Gracias. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Nos vemos mañana. Gracias. Ricardinho, gracias. Nos vemos, Henry.